¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. Como siempre, hago la aclaración para que usted lo sepa y para protección de mis invitados. Este programa está siendo grabado. Al momento que se transmite pueden haber cambiado algunas de las circunstancias o escenarios de los que estemos hablando. Así que de ninguna forma quiero que piense que mis invitados están desactualizados o desinformados. No, las cosas son como son en este momento que se graba Fuentes Confiables. Momento de su transmisión, le repito, bueno, puede haber cambios, ¿no? Así son las cosas. Hoy vamos a estar hablando de dos temas en concreto. Vamos a estar hablando de Venezuela, aunque ya no se esté hablando tanto, ¿no? Y lo traigo a la mesa. Este es un tema muy, muy importante porque se ha desinflado. Se ha desinflado el tema de Venezuela. Lo hemos visto a nivel internacional. Se vuelve una retórica repetitiva que ya hemos escuchado no por meses, sino por años, por parte de la comunidad internacional. Pero además salen ahí a la luz unas conversaciones, vamos a decirlo así, privadas, con un grupo de judíos de Mike Pompeo, en donde pues no hace ver muy bien a la oposición venezolana. Vamos a hablar acerca de eso y, por supuesto, lo que ha dicho Vladimir Putin con este tema de la presencia de soldados rusos o no. Dice que cumpliendo compromisos comerciales, ¿no? Con un tema de compra de armas y, por el otro lado, la administración de Trump señalando la llegada, aunque Trump había dicho que le habían avisado de Rusia que ya se iban. En fin, ¿quién está diciendo la verdad y cómo es que están las cosas? Y por el otro lado, de nueva cuenta Trump, pero ahora con México. México necesariamente, aunque muchos lo soslayen, estoy hablando también de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, porque muy factiblemente, México tendrá que empezar a pagar aranceles del 5%. O sea, es un castigo por un tema humanitario, pero ¿cómo deja esto a un acuerdo económico, un tratado económico entre tres países, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México? ¿Qué presidente va a sentar? De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy en este Fuentes Confiables, y para eso le doy la bienvenida a mis invitados. Como siempre, bienvenidos Vladimir Hessen, periodista, director de Informe21.com, además es psicólogo con posgrados y comunicador desde hace más de 25 años. Ha sido político, escritor, ministro de Estado y presidente de la Corporación de Turismo de Venezuela en 1990-91, diputado en el Congreso venezolano por 2 periodos, del 84 al 94. Vladimir, ¿Cómo te va? ¿Qué te falta por hacer, Oye, qué bárbaro. lo que no puede ser. La presidencia de la República. Qué bárbaro, ¿no? Digo, bueno, ok, hasta miedo me dio. Le doy la bienvenida también a Vilma Petrasch, profesora experta en Relaciones Internacionales de Miami-Dade College, analista política, también fue profesora de Economía y Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela, en la UCB. Bienvenida, Vilma. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias de nueva cuenta por estar aquí. Usted lo ve mucho con Xavier Serviá, ¿no? Pero es buen amigo de la casa, se le aprecia mucho, personalmente se lo digo, él lo sabe. Es Alberto Bernal, es economista, jefe de estrategias en la compañía XP Investments o XP Investments en inglés. Además es columnista de los diarios La República de Colombia y El Mercurio y profesor adjunto de la Universidad de Miami. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gustazo verte. Asito que sí. Desde ahí. Bienvenido, Alberto. Gracias. Qué gusto tenerte en el programa, hombre. Muchas gracias. ¿Y a qué hora tienes tiempo para algo más tú? Porque también aquí yo no sé cómo hacen todos ustedes. Pero, en fin, gracias por estar aquí, por tener tiempo para nosotros. Empezamos con Venezuela. A mí no me sorprendió lo que dijo Mike Pompeo, ¿no? De los que hemos seguido la huella del drama venezolano, sabemos lo que pasa dentro de la oposición, aunque a veces le moleste mucho a la gente que lo traigamos a la luz. Pero el indicativo de que Mike Pompeo ya lo diga abiertamente, además en un grupo de judíos, no necesariamente un grupo de venezolanos, y reconoce, dice que uno de los dilemas más importantes para Estados Unidos ha sido mantener unida la oposición. ¡Boom! Ese es el principal problema hoy por hoy, porque, digo, si no hay unión en la oposición, ¿cómo enfrentar entonces a un régimen? Bueno, yo no creo que lo que diga Pompeo sea el punto central. Yo creo que Pompeo lo que está diciendo es siguiendo una estrategia donde ellos están saliendo del problema y tienen que echarle la culpa a alguien. Entonces, Caray, a ver, espérame, no lo había visto así. O sea, oye, qué interesante. claro, es decir, O sea, ¿tú crees que esta puede ser como que la excusa de la administración Trump para decir, no, es que no se ponen de acuerdo, mejor ya nos vamos? mira, lo hemos hablado aquí varias veces ya.
Uno, ¿quién es el poder en Venezuela? Son los militares. El poder no son las incidencias de Nicolás Maduro o de Guaidó. Esa ha sido la tesis que yo he sostenido. Tú tienes que hablar con los militares. En efecto, ¿con quién habló el gobierno para el golpe el 30 de abril? Con Vladimir Padrino. Se supone que Vladimir dice que no, ¿no? Muy bien, pero es con el alto mando militar. No fue ni con Maduro ni con Guaidó. Entonces, en este momento están en Noruega. ¿Quiénes hablan en Noruega? No, entonces ya se acabó. No, sigue. No, pero habían dicho... Bueno, va a volver otra vez. Parece que vuelve esta semana. Otra ronda. Que viene. Es decir, esa ronda, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ¿quiénes van por un lado? Fíjate, el madurismo, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, Arriaza. Por el otro lado, Acción Democrática, que es Mótola, va un Nuevo Tiempo, que es Stalin González, y van dos personajes que están ahí. Rosales también, ¿no? Un Nuevo Tiempo, Rosales. Es un Nuevo Tiempo. Sí, por eso. Sí. No. Bueno, y los otros dos son Blay, Gerardo Blay, y Vicente Díaz, ¿no? Que uno no sabe dónde están. Pero lo cierto es, ahí no está Primera Justicia, no está ni siquiera Voluntad Popular. Fíjate lo que acabas de decir, porque esto es, entre broma y broma, es en serio, que uno no sabe dónde están. Es verdad, no tiene Esa partido. es una oposición que hoy por hoy se enoja, la gente se enoja, pero ¿Sí? es que hay una oposición que no se sabe dónde está. Bueno, pero es que nunca se ha sabido, pero está allí representado el alto mando militar, porque es que si ellos aprueben lo que aprueben, tienen que llevárselo al alto mando militar a ver si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces Pompeo resuelve, Trump se va a reunir con Putin y los dos resuelven lo que van a hacer en Venezuela. Y llegaron a un acuerdo, no sé cuál, pero llegaron a un acuerdo y regresan. Bueno, hay que instrumentar esto, señor Pompeo. Mira, hay que instrumentar esto. Olvídese de la invasión, olvídese de aquello, olvídese del otro. Vamos con esto. Entonces, a lo mejor lo está resolviendo Putin, a lo mejor está Putin buscando la fórmula de hacer una elección, buscar una fórmula X. Entonces, Pompeo lo que dice es, bueno, señores, ya no salimos, su gestión fracasó, entonces, de acuerdo a los planes que tenía. Bueno, entonces él da una declaración muy lógica. La culpa es de la oposición. Ahora, se supone que... Únanse ustedes para nosotros poder actuar. Se supone que este es un audio, se supone porque así lo reporta The Washington Post, este es un audio que se filtra al que tiene acceso el Washington Post, ¿no? Tampoco es, no quiero llevarlo a un plano público en el que Pompeo esté diciendo esto en conferencias de prensa, pero esa es una realidad que nosotros hemos escuchado, sabemos y hemos visto, ¿no? Pero mira, lo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Vladimir, yo incluso lo estuvimos conversando. Acuérdate que la estrategia, digamos, de la línea dura, pareció que después que el presidente Trump, que estábamos, por cierto, aquí en un programa contigo, dice prácticamente... le baja el volumen después que habla en esa conversación privada donde no hay récord, no hay grabación, no hay nada, pero se sabe que hablaron de Venezuela y de otros asuntos estratégicos internacionales. Inmediatamente le bajó el volumen, le metieron un regaño importante a Bolton. Sí, lo hablamos, sí, lo dijimos. Claro que sí. Que la cosa no era como se la plantearon. Y el propio Pompeo también estuvo de visita en Moscú y resulta que ahora de repente descubren que la oposición venezolana está atomizada. Yo creo que hay una justificación a una situación donde ya Estados Unidos, primero, la línea dura básicamente bajó el volumen, porque yo creo que era una línea dura retórica. Ellos no se iban a salir del marco de las sanciones. Acuérdate era solo retórica. Era solo retórica, y acuérdate que Elliot Abrams también, cuando le hacen aquella broma que unos cómicos rusos, por cierto, lo entrevistan y él cree que está hablando con el embajador, no sé si de Australia o algo así, le dice, no, nosotros solamente estamos haciendo esto para asustar al gobierno, pero no tenemos intención de intervenir. Y tú todos sabes, apostamos exactamente. a eso, ¿no? Lo que te quiero decir es que yo de verdad creo que el gobierno de Estados Unidos hace rato, ya desde esa conversación, y sobre todo después del fiasco, nosotros también lo hablamos aquí, Fernando, los dos fiascos que tuvo la hipótesis fallidas del gobierno de Estados Unidos. La primera, que era la hipótesis de la salida del quiebre espontáneo, del militar espontáneo, ¿te acuerdas? Del 23 de febrero, o del quiebre militar negociado, que fue el que trataron de hacer con Padrino y también fracasó. Y entonces ahora descubren que la oposición está atomizada y descubren que Guaidó es débil. Pero ¿acaso eso no estaba planteado desde el principio, que ellos sabían que las situaciones que no tienen control de elementos, que no tienen control de factores, y que efectivamente la oposición está llena de factores, muchos de los cuales, por algo Guaidó no se va de la Asamblea Nacional para tener un poco de control sobre esta, no sé cómo llamarlo, diversidad atomizada que vimos en la oposición, pero que de alguna manera había empezado a agarrar cierta forma y cierta conducción? Entonces yo sí creo que realmente el gobierno de Estados Unidos está tratando
tratando de justificar. Como tú dices, puede haber sido un accidente, pero yo creo en política los accidentes a veces son muy apropiados y muy convenientes, ¿no? Así que creo que es muy probable que esté justificando una situación donde, por cierto, el protagonismo hoy lo ha asumido definitivamente Rusia. Ahora, yo quiero preguntarle a Alberto Bernal, porque aquí siempre ha habido un tema que traemos también a la mesa, es el tema de los intereses, en este caso rusos en términos de dinero, China, por ejemplo, también, Turquía. O sea, hay países ahí que hoy por hoy se están beneficiando de la riqueza venezolana y que no les conviene ni un cambio de gobierno, ni una intervención militar, ni nada de lo que se ha planteado, por más que me digan que está todo sobre la mesa, pues muchas cosas ya están empolvadas en esa mesa y no se han utilizado. Alberto, ¿Estados Unidos podría tener algún interés en económicamente favorecer o proteger a países como Rusia y China con tal de solucionar un tema en el patio trasero del continente? Pues a ver, es que yo creo que la verdad se ha sobredimensionado la relevancia económica de Venezuela en términos geopolíticos. O sea, la cuestión de Rusia con Venezuela pues, es grande, pero no es gigante, no es, digamos, algo que vaya a ser demasiado cambio para ellos. Y las ventas, o sea, el prepago que le hizo la China a Venezuela por el petróleo, pues es simplemente una transacción financiera, un derivado. Eso fue lo que se hizo. Entonces yo creo que Venezuela antes era muy importante. Yo creo que después de la revolución del Shell Oil en Estados Unidos, Venezuela perdió muchísimo su relevancia en términos de un actor geopolítico importante. Entonces yo creo que la cuestión por ahí no va. Yo lo que creo es que Trump cometió un error estratégico pensando que el pueblo de Estados Unidos iba a estar de acuerdo con él en su visión un poco más agresiva, militarista para con Venezuela. Y la realidad es que lo que yo me he dado cuenta es que para el norteamericano común y corriente Venezuela es un cero a la izquierda. Sí. Y un marine muerto en Venezuela le cuesta la reelección al presidente Trump. Totalmente. Entonces, y yo creo que pues Maduro es un caretín, una bestia, pero la gente que está alrededor de muy seguramente entendió esa cuestión y dijo, esto es un bluff, vamos a aguantar. Y si no hay la parte militar, pues será muy difícil avanzar esta cuestión. Y hablando de lo que hablaba Vladimir, si no tienes al ejército a tu lado, pues es muy complicado. Entonces yo desde hace un año vengo, más de un año, cuando voy a Washington, lo que me contaban era que las conversaciones iban, pero la conversación con la milicia de Estados Unidos nunca avanzó bien, pues por la cuestión de si se devuelve el dinero, si no se devuelve, cómo es o sea, a dónde va la amnistía, cuál es mi seguridad jurídica si me cambio de bando, etcétera, y todas esas cosas que pues nunca pudieron avanzar o por lo pronto no han avanzado. Ojalá pues que avancen, porque yo creo que por ahí sí es la única opción. Si no logras cambiar a la milicia al lado, pues estos tipos se van a quedar... No, y creo que ha quedado más que claro que esa milicia, por las razones que sean, no va a dar el paso, no la ha dado, y como hablábamos en otro programa, hay un grave error también que hoy se ve reflejado en todos esos militares que decidieron dar el paso, que están en Colombia, que están abandonados, que los han desalojado, que realmente no los ha abrazado la promesa de una amnistía, que ha hecho tal vez más, en su caso, el gobierno del presidente Duque en Colombia, que el propio Juan Guaidó y sus promesas, ¿no? Sí, Fernando, pero no podemos olvidar... Un segundito, okay. Perdona que te interrumpa, sí. Pero es que se me va a olvidar después. Hay un factor económico que tú preguntabas, que se mueve y que quiere que todo esté igual. En Venezuela, en este momento, el poder económico se llama narcotráfico, el poder económico se llama oro, ilegal. La explotación ilegal, el problema se llama coltán, el problema se llama diamantes. Y eso está manejado por la milicia, por las Fuerzas Armadas, está manejado por el ELN, está manejado por la FARC, está manejado por Cuba. Entonces, esa es la primera fuente de valor económico que está en Venezuela para que nada cambie, porque eso es lo que le permite a ellos explotar eso. Y no estamos hablando de tres lochas. Si el gobierno está ahorita asumiendo 35 mil millones de dólares, de los cuales tiene que gastar 22 mil para producir, ¿de dónde salen los 40 a 50 mil millones de dólares que es el presupuesto de Venezuela? Claro, por supuesto. Pero yo quería agregar a actividades ilícitas es lo que apunta. Entonces, mucha eso gente. juega a que eso permanezca como está. Pero a esto hay que agregarle precisamente en el contexto de lo que tú decías, y era básicamente íbamos a hablar un poquito distinto en el enfoque, en el énfasis, pero que Venezuela es un estado fallido criminal. Sí. ¿Okay? Tiene unas consecuencias. Entonces, la parte económica estratégica, evidentemente, ya la perdió por las razones que tú apuntabas muy correctamente. Pero, evidentemente, estamos hablando de un tema tan grande que, inclusive estratégicamente para Estados Unidos,
resolver el problema se le ha convertido en un problema. ¿Por qué? Porque se le salió de las manos también una crisis muy grande. Ellos ya han evaluado y se han hecho estudios muy serios. Yo no sé si tú seguramente conoces a Fran Mora, que lo puedes conocer muy bien. Fran acaba de publicar un artículo en Foreign Affairs donde él habla de lo que significaría una intervención militar, porque muy alegremente, pero escúchame, lo que te quiero decir es que realmente es muy costoso, primero porque esto no es Panamá, primero porque se podría parecer más a Irak o a Siria, y seguramente con toda la complejidad que eso implica, y más en un momento aislacionista para el electorado estadounidense, meterse en una aventura de esas dimensiones es sencillamente imposible para los Estados Unidos. Voy a marcar la primera pausa, regresamos, continuamos analizando el tema de Venezuela. Por supuesto, les recuerdo que el día de hoy estaremos hablando también de la presión de la administración Trump a México con aranceles progresivos que iniciarían con el 5%, y todo por un tema humanitario que además mayormente no tiene que ver con México, a menos que sea solo territorial. Es un problema humanitario que viene de Centroamérica, ¿no? De eso vamos a estar hablando y continuamos con Venezuela. Tomando generación perdida. Tiempo. Le cuento aquí la sonrisa, es que detrás de bambalinas en los cortes comerciales se habla, no sé si lo más interesante, pero cosas muy interesantes al mismo tiempo. Déjenme, primero quiero preguntarle a Alberto, porque a mí siempre me ha preocupado, y vaya, es algo que hay que tomar en cuenta. Reconstruir Venezuela económicamente, Alberto, o sea, vayamos al escenario de que se logre este cambio, ¿no? Que quede, no sé quién sea, que quede Guaidó, que quede quien sea. Reconstruir económicamente Venezuela, ¿qué? ¿No? Una década no te da, ¿no? Mira, no te da. Ahora, es una generación perdida fácil, o más. La crisis venezolana es por mucho, la crisis económica de la era moderna más grave, aún en países que han estado en medio de una guerra civil, que no es el caso de Venezuela. Mira, la caída del PIB de Venezuela en este momento es más grande, en un agregado de 5 años, es más grande que la caída del PIB de Siria. En los mismos 5 años. Esto no tiene precedente. O sea, la verdad, mira, si Ayn Rand estuviera viva en este momento con la rebelión del Atlas, hubiera dicho, mi obra la vimos en el mundo, porque Venezuela es la historia de Ayn Rand en la rebelión del Atlas, que es la política de la envidia, la política del resentimiento, destruyendo el sector privado, y mira dónde nos trajo esto. Y esto es una cadena, y esto básicamente, la única forma como lo recuperas, obviamente, es un borrón y cuenta nueva. Primera movida, ¿qué diablos vas a hacer con la moneda? Sí, es que o sea, ¿cómo haces tú para generar... ¿Dolarizas la economía? Yo pienso que sería un error. Yo pienso que sería un error. ¿Sí crees que es un error? Sí. Ecuador lo hizo, pero el problema con la dolarización es que la dolarización funciona muy bien en países que son demasiado cuadriculados, pongámoslo en esos términos. Y en el caso de Latinoamérica, el único país que yo creo que le ha funcionado bien la dolarización es a Panamá. Pero por razones totalmente diferentes, porque es que Panamá es el Singapur de Latinoamérica. Claro, por el mercado. Sí. Y ningún otro país podría hacer lo mismo. Entonces yo creo que en el caso de Venezuela sería problemático hacer eso. Entonces, ¿qué viene? La segunda opción, por ejemplo, en mi opinión, una de las mejores opciones sería atar el bolívar al peso colombiano. Oh, wow. Okay. ¿Cierto? Y lo tienes atado por un tiempo hasta que logres más o menos una especie de normalización financiera, y después lo dejas flotar contra el peso colombiano, y después eventualmente lo dejas andar. Pero para lograr eso obviamente tienes que hacer muchísimas cosas. Subir el precio de la gasolina, pues es que en Venezuela no puedes seguir regalando la gasolina. Tú llegas a arreglar ese problema y arreglas una gran parte del problema fiscal de Venezuela. Y después reconstruir las instituciones, porque es que el Banco Central de Venezuela no tiene capital humano, el ministro de Hacienda no tiene capital humano. Necesitas que se devuelva una cantidad de capital humano fugado a Venezuela. Alberto, pero en parte lo que dice, los hechos están ocurriendo fuera del control del gobierno. Ya de hecho, y con el gobierno, el CENIAT hace pocos días autoriza
que se puede facturar en dólares sin cierto. que ponga los bolívares al lado, de manera que ya está dolarizando y ha dolarizado la economía, obviamente. En las bombas de gasolina, eso de que no se paga, eso es relativo, porque ahora están los colectivos en las bombas de gasolina cobrando en dólares. En dólares, sí. De manera que para hacer la cola y después te regalan la gasolina, pero tienes que pagar allí. De manera que las condiciones de mercado, el mercado negro está tomando el control. Es decir, Chávez destruye el mercado normal. De una forma muy orgánica, hay que decirlo. Se crea el mercado negro y el mercado negro entonces ya tomó posesión Pero a mí me parece que lo que estás diciendo es gravísimo de todas maneras. Claro, porque por supuesto, es como el apocalipsis. Claro, la desintegración. No, claro, y es que estás hablando de la desintegración real de un Estado-nación en nuestro hemisferio. Claro. Y por eso es muchísimo más grave. Y yo quería agregar algo que ustedes están diciendo, y tiene que ver con tu inquietud, porque yo te vi en la entrevista que tú le hiciste a Vecchio. Y tú le preguntabas con toda razón cómo se podía negociar prácticamente con un Estado criminal. Yo le decía un grupo criminal, que así lo definen muchas voces. Tú mencionaste a Douglas Farah y yo quería traer a colación el estudio reciente, y de hecho hay una exposición de Joseph Humire sobre la creación de un Estado paralelo. Claro. Y es que realmente esto es mucho más grande, y eso es lo que explica, porque tú como economista que te manejas dentro de un paradigma racional, no puedes explicar lo que ocurre en Venezuela. Pero dentro de esta gente que no tiene el paradigma de la racionalidad en lo que nos movemos nosotros, los que creemos en el orden liberal internacional, por cierto, y que ellos están en una estrategia de desintegración de ese orden liberal internacional. Están insertos en eso. Y ahí es donde entran en este juego las grandes potencias, donde meten la mano, porque realmente es casi que un enfrentamiento entre potencias autoritarias y potencias democráticas en repliegue, y Venezuela es parte de ese juego con estos individuos que además están involucrados con el narcotráfico, con el terrorismo y con toda cantidad de redes criminales dentro de la desintegración de una nación, porque están jugando en otro tablero y otro juego, que no tiene que ver con la recuperación económica del país, que no tiene que ver con la cantidad de gente que salga. De hecho, para ellos pareciera ser parte de la estrategia desintegrar a la nación con esta crisis de refugiados, porque desestabiliza. Oye, déjame hacer un paréntesis. Hay un planteamiento desde 2014 de que el plan precisamente del chavismo era desmantelar el país para después, aplanarlo en todos los sentidos, para después reconstruir sobre eso de acuerdo a su proyecto. Y no está pasando lo que ellos tengan en mente. Hoy yo te digo, bueno, me parece que sí están tirando los edificios de la infraestructura, de la economía, de la sociedad. La pulverización del concepto puede estar de la el interés República ruso y el interés chino. Cuando tú decías que en realidad no es importante desde el punto de vista formal sí, pero desde el punto de vista informal, tú no sabes qué está pasando con el uranio de Venezuela. Claro. Tú no sabes lo que está pasando con el coltán. Tú no sabes qué está pasando con los diamantes. Pero ¿cuánto con el puede oro. representar eso económicamente? Oye, lo que el oro nada más. En el plano global, ¿no? El oro nada más, ves lo que ocurre cuando hay un préstamo que no sé, que este señor saca oro ilegalmente de Venezuela, lo entrega a un banco en garantía y saca miles de millones de dólares. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, la realidad económica. Lo que dicen es que Venezuela tiene un potencial brutal en metales raros, en los famosos rare earths. Que eso le interesa, por ejemplo, a Irán, a Rusia. A China también. Pues bueno, es que China es el mayor productor de eso. Y es más, en la contienda de comercio, en la guerra comercio Estados Unidos-China, lo que he llegado yo a la conclusión es que el arma más poderosa de China es limitar las exportaciones de metales raros a Estados Unidos, porque eso te afecta las baterías de los Teslas, te afecta absolutamente todo, porque eso no es mucho el componente que entra, pero entra dentro de toda esta tecnología nueva de los chips y las baterías. Entonces Venezuela supuestamente tiene un potencial bastante interesante ahí. Entonces yo creo que ahí podría haber un interés, digamos, geopolítico de China y de Rusia. Ahora, volviendo al tema de eso, yo igual sí pienso que para China y para Rusia es mejor tener un país que funcione. Que el desastre que ahora, claro. Pero para China yo coincido contigo. Sí. Entonces, en ese sentido sí debería haber, desde el punto de vista de ellos, si es buscar que Venezuela se vuelva parte, por ejemplo, del One Belt, One Road. Sería una buena cosa desde el punto de vista de necesitas un gobierno que al menos sea
manejable. Es que lo que ve uno, o sea, el ministro de Agricultura de Venezuela, Dios santo, el tipo diciendo que tirémosle pues a los tanques de guerra para parar la tusa del maíz. No puede ser. Ya es un nivel ridículo, eso es cantinflesco. Entonces necesitas mirar a ver. Pero sí debe tener, Alberto, algún tipo de importancia estratégica, porque fíjate tú que en la reunión que acaban de tener el presidente chino y Putin, precisamente salió a colación y de nuevo el tema: no intervengas en Venezuela, vamos a buscar una vía pacífica. Las democracias, las potencias autoritarias buscando vías pacíficas para resolver y cumplir con los parámetros internacionales cuando son las primeras que lo violan. Pero precisamente es porque tienen algún interés y tiene que ver con estos elementos que probablemente nosotros estamos en el área especulativa, pero tiene que ver en ese contexto con ese interés que ellos tienen con Venezuela para resolver o para incluso competir estratégicamente con Estados Unidos en ciertos niveles importantes. Y la estrategia de Estados Unidos, la errada estrategia de Estados Unidos en relación a Venezuela, de lo que hemos hablado, te acerca a Putin con Jinping, a China con Rusia. Es decir, estamos en el aspecto contrario. Si logró Nixon con Kissinger sacarle a China a los rusos, a la Unión Soviética en ese entonces, y separarlo, la estrategia que ha seguido proteccionista el presidente Trump ha logrado que ahora China y Rusia estén unidos y pensando en cómo favorecerse juntos como dos potencias para llegar a sus objetivos, tomando que sus objetivos son, en el caso de China, ser la primera potencia para dentro de 35 años. Voy a marcar la siguiente pausa y voy a regresar con dos temas, ¿no? Para que los vayamos pensando. Uno, que es muy doloroso y lo dicen muchos venezolanos, creo que tú lo dijiste aquí alguna vez, el tema de Venezuela ya no es de los venezolanos. Porque, y les pregunto, ¿dejó de ser ya de los venezolanos? Es decir, hoy por hoy, como están las cosas, la decisión de qué pasa con Venezuela no la van a tomar los venezolanos, pregunta, ¿no? Y la segunda es, bueno, díganme, es que esto me quiere meter en problemas, díganme qué piensan de la insistencia del Grupo de Lima de invitar a Rusia, a China, Cuba, a Turquía, a Cuba, para ser parte de la solución. ¿Me dicen ustedes? ¿No? Regresamos entonces con esas dos. Y despuesito nos vamos con México, Estados Unidos. Ya. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias. Estamos de vuelta. Dos. Yo creo que hace rato. La pregunta que hace. Claro. Más acerca de Venezuela. ¿Con cuál quiere empezar? ¿Con el de que el problema de Venezuela ya no es de los venezolanos? Bueno, yo creo que hace rato. La pregunta que hace. Claro. La respuesta era de si los venezolanos van a resolver el problema o se los van a resolver otros. Pues es que ya... no, pero es que no tenemos cómo resolverlo. Yo te digo, por favor. Rusia, Estados Unidos, claro, China, el grupo de contacto, el grupo de Lima y Oslo, Noruega. Siempre se supo que el factor internacional era fundamental y que movilizar adentro para... Pero una cosa es el apoyo internacional y otra cosa es que te roben el problema, ¿no? Es que Fernando, está robado. También lo hablamos acá. La respuesta de los venezolanos es irse. Los venezolanos, la respuesta que están dando, me voy del país. 4 millones, 4 millones. ACNUR ya lo confirma. 4 millones fuera. Perdón, y no cuenta a españoles, italianos y portugueses, porque fue una gran... y los colombianos que están en Venezuela se hicieron venezolanos, pero cuando se van, la crisis que hubo no queda registrado. Sí, pero el español cuando se va con pasaporte español, entonces ya no está registrado como alguien que se fue a Venezuela, sino que hay más de 1 millón de italianos venezolanos, de portugueses venezolanos y de españoles venezolanos que se fueron, pero que no están contados en esa cuenta porque nunca fueron inmigrantes, fueron personas que eran de ese país. Y colombianos, había por lo menos 3 o 4 millones en Venezuela, ahora hay 1 millón por lo menos. Que fue el 30 de abril. El 30 de abril para mí colapsa cualquier ilusión de que los venezolanos con la ayuda internacional iban a resolver el problema, y pasa al otro nivel. Y es cuando surge el Grupo de Lima llamando a Cuba y reconociendo que Cuba tiene que estar en las negociaciones. Sale Estados Unidos denunciando que por culpa de Rusia resulta que Maduro no se fue, y entra entonces el protagonismo ruso, y de repente salen las negociaciones de Oslo y sale el grupo de contacto y empiezan una serie, ya tú sabes que se fue definitivamente del lado venezolano la posibilidad,
y que incluso el apoyo que la gente estaba teniendo, el entusiasmo alrededor de la figura de Guaidó empieza a disminuir porque la gente empieza a sentirse de nuevo con el concepto de esta desesperanza instalada o aprendida, que ya aquí no hay salida y que alguien más va a resolver el problema económico porque ya a nosotros no nos toca. Mi querida amiga, voy a diferir, o mejor dicho, sumarle un punto distinto, porque yo sí creo que la solución va a ser venezolana. Y el mismo 30 de abril me demuestra qué hubiera pasado si el 30 de abril, cuando aparece Guaidó allí, hubiera estado acompañado del alto mando militar. No, ahí se acaba todo. Sí, se acaba Muy todo, bien, totalmente. entonces quien puede resolver el problema, te lo acabo de mencionar. Pero es que la hipótesis van a ser los venezolanos. Pero espérame. Es que no, pero Vladimir, por esa favor. fue la hipótesis que fracasó. Eso es si hubieran ocurrido las cosas como tenían que haber ocurrido. No ocurrió así. Entonces, cuando ya eso no ocurre así y llegamos a donde estamos hoy, el problema venezolano ya se lo quitaron a los venezolanos. Hoy el balón no está en la cancha de los venezolanos. Entonces ojalá me equivoque yo, porque eso no, yo no te digo que los venezolanos en el futuro no pueden resolverlo, pero hoy lo desconozco, les quitaron el balón. Pero lo que te trato de decir es que si eso llegara a ocurrir, ojalá yo me equivoque, porque lo que vamos a entrar es en una dictadura en serio en Venezuela. Bueno, ya estamos en una dictadura. Sí, yo creo que ya cruzamos eso. Ya cruzamos ese pero además... Cerramos. Pero un dato más que me parece muy importante, porque, y lo que dices tú es muy cierto, yo no había pensado en lo de los pasaportes esos, pero si tú miras la caída de la economía, o sea, una caída tan brutal no puede coincidir con simplemente una caída del consumo interno, no, es que simplemente la gente se fue. O sea, un porcentaje muy importante de Venezuela se ha ido. La verdad, la definición de la destrucción de una nación es lo que hizo este señor Chávez con todas sus políticas que comenzó. Bueno, sí, claro, porque desde allá, que a la gente se le olvida que desde allá empezó. No, es que él fue el que comenzó. ¿Sabes cuándo yo creo que se acabó la cuestión? Nunca se me va a olvidar. El día en que está Chávez en el centro de Caracas. ¿De quién es ese negocio? ¿Te acuerdas? Expropiese. Para mí, ese día fue el día en que dijo la gente: esto se acaba. Apague la luz y cierre la Yo quería apuntar algo como para concluir también, el tema de que por qué la hipótesis militar fracasó de nuevo, y lo voy a afincar, porque los militares son parte del régimen. Nosotros a veces hemos olvidado esa parte. Yo creo que es el régimen. No, es el régimen, exacto. Bueno, son la parte protagónica del régimen. Pero se ven beneficiados además. El cartel de los soles no es una ilusión, está reportado por eso no estaban allí, porque ellos están en el poder. Pero además, agrégale a eso que en este momento está en Rusia Tarek Al-Aissami, está el de PDVSA, el presidente de PDVSA, y está el ministro de Finanzas. ¿Por qué? Porque ellos están también moviendo sus piezas para cualquier estrategia de supervivencia, incluso para el régimen, pasa por Rusia. ¿Qué les parece? Cerramos, cerramos. Yo sé, nos podemos ir con Venezuela toda la hora. Pero déjenme hacer la transición así medio abrupta. Y quiero aprovechar a Alberto en un planteamiento muy interesante que es Alberto Bernal sobre el tema México-Estados Unidos, con esto del castigo, lo vamos a decir así, es un castigo a México con un arancel progresivo que empieza en el 5% por un tema migratorio. Yo me decía Alberto antes de entrar al aire, Fernando, ¿qué precedente está sentando esto? ¿No? Y quiero que nos expliques desde tu perspectiva, Alberto, mayormente, lejos del tema de los aranceles. Aquí, esto es un negocio que se está viendo afectado, es un negocio que se está viendo afectado por un tema humanitario, ¿no? ¿Qué precedente puede traer esto? Pues es que mira, uno de los supuestos grandes logros del presidente Trump fue haber arrodillado a Canadá y arrodillado a México en aceptar una renovación del NAFTA. Yo te digo una cosa, para mí el NAFTA renegociado es una basura, es un pésimo... El TEMEC, ¿no? Es pésimo. O sea, estás poniéndole unas trabas brutales a los negocios de Estados Unidos para lograr volverse más eficientes y poder competir con el resto del mundo. Eso es lo que lograste tú con el nuevo NAFTA. Pero bueno, se hizo y los industriales dijeron preferible un NAFTA nuevo, algo a la incertidumbre de esto. Te gastaste 2 años, rompiste casi la relación con Canadá, que es nuestro mejor amigo, etcétera, México, nuestro vecino. Lo lograste. Y ahora vienes y pateas la mesa. Porque